Gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de poder estar juntos en esta nueva oportunidad. Gracias a Dios por el día, la bendición. Hasta aquí Él ha podido ayudarnos, guiarnos, cuidarnos, protegernos hasta este tiempo. Y por qué no decir, también ha permitido que eh, las adversidades también estén presentes. Así que damos gracias a Dios, como dice la Escritura, por todo. Por todo hay que dar gracias a Dios. Esta mañana quiero compartir una palabra. La vamos a encontrar en Romanos, un texto conocido donde creo yo de que en el momento que nos hablaron de Cristo y uno de los textos primarios que a veces, bueno, en esos tiempos nos grabábamos, lo teníamos en nuestra memoria, en Romanos el capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es una palabra bastante interesante, importante. Y vamos a ir conociendo las razones por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos, tal vez todos no los conocemos, la historia del apóstol Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre considerado, bueno, un asesino, podríamos decir, ¿no? Porque perseguía a la iglesia de Jesucristo, y los llevaba a la cárcel, les quitaban la vida en esos tiempos. Muy difícil, pero este hombre tuvo un encuentro con Dios, un encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, y su vida cambió radicalmente. Entonces él estaba en todo el derecho de poder decir que el Evangelio es poder, que él no podía avergonzarse del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque él es poder, justamente porque había transformado su vida, había cambiado su forma de pensar. eh, Aunque humanamente, si hoy día nosotros eh, pudiéramos estar mirando, observando al apóstol Pablo en esa condición, diríamos que sería muy difícil que se convirtiera al Evangelio de Jesucristo, como hoy en día sucede con muchos, en realidad, de que no estamos creyendo de que el Evangelio tiene ese poder de transformar, de cambiar cualquier condición del ser humano. Yo creo que tiene que ver mucho donde el enemigo ha trabajado para poder hacer que el Evangelio no consista en ese poder, naturalizar el Evangelio, cuando el Evangelio no es natural, el Evangelio es sobrenatural, no es la forma como hoy en día en muchos lugares se predica el Evangelio. Lo han tomado como algo tan natural, donde ya no se permite
el mover del Espíritu Santo como antiguamente se hacía, aunque hay iglesias que sí lo hacen, pero el enemigo se ha encargado de poder llevar a la iglesia a no creer en lo sobrenatural, a no dejar que los dones, el poder de Dios se manifieste en liberar a las personas de esa condición en la cual se encuentran los seres humanos, el poder atraerlos y transformarlos, aquellos que están metidos en las drogas, en la prostitución, en todo tipo de maldad. Eh, entonces, producto de que eh, podríamos decir, muchos hemos llevado a naturalizar el Evangelio, eh, lamentablemente no nos encontramos en esa capacidad de creer de que el Evangelio tiene ese poder aún de cambiar a cualquier ser humano, sea la condición en la cual se encuentre. Podemos ver testimonios. Antiguamente había muchos testimonios de personas que se convertían de una condición muy compleja, eh, gente que la sociedad lo había desechado, lamentablemente, eran transformadas, eran cambiadas, eh, pero producto, como le digo, de que el Evangelio se ha naturalizado, se lleva de una forma tan normal, tan natural, que no damos cabida a que el poder de Dios se manifieste. Y es obvio de que el poder de Dios no se va a manifestar si nosotros ya no estamos creyendo de que el Evangelio es poder de Dios. Si el apóstol Pablo está hablando de que el Evangelio es poder de Dios, él tenía razones claras, contundentes, de que así era, porque él lo había experimentado. Y como cada uno de nosotros tal vez lo hemos experimentado, pero que el enemigo no nos lleve a nosotros a naturalizar el Evangelio, porque en realidad no vamos a tener esa capacidad de poder hablarle a todo tipo de persona para que ellos también conozcan el Evangelio. Hoy poco se está predicando el Evangelio en todo lugar como debería de darse. El Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué Pablo hablaba entonces de que el Evangelio es poder de Dios? Esa palabra tan conocida hoy en día ya normal para nosotros, que es la palabra griega sotería, que significa no solamente, no solamente de lo que nosotros a través del castellano podemos entender, que es salvación, sino también significa liberación, liberación, liberación del pecado. Y es importante esto. El pecado que le ha hecho tanto daño al ser humano, que le ha llevado a ser esclavo de toda forma de pecado, que lo ha llevado a una bajeza moral pero increíble, donde hoy en día ya no hay respeto absolutamente por nada, ya no hay vergüenza en el ser humano de poder cometer toda clase de pecado, ¿verdad? Porque, como le digo, como que el Evangelio, ese poder del cual habla el apóstol Pablo, se ha naturalizado de que ya es común, es normal, y no tenemos esa capacidad de hablar sobre el pecado que tiene cautivo a tantos seres humanos, tanta gente que está sumergida en el pecado y que necesita en realidad de esa liberación. Esa palabra significa liberación del pecado, de la muerte, de ese pecado que está llevando a millones y millones de seres humanos a la condenación eterna.
se ha perdido tanto poder de que no somos ya capaces de poder hablar, por ejemplo, el destino de la gente que no tiene a Cristo como su Salvador. Hemos dejado de lado de hablar del lugar de tormento, del infierno, como nos muestra las Escrituras, que hay un lugar de tormento, un lugar donde hay millones y millones de seres humanos que hoy día están esperando el juicio final para ser echado al lago de fuego, un lugar de tormento pero eterno. Eh, y eso es una realidad. Entonces, Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, nos ha liberado a nosotros, nos ha liberado de esta condenación, de este mal llamado pecado. Y no solamente una liberación del pecado, sino de los poderes de las tinieblas, de esos poderes que agobian, que atormentan, que llevan a tanta gente a la muerte, al suicidio, al homicidio y tantas otras desgracias, porque detrás de todos estos males a causa del pecado, el enemigo a través de los demonios, de los espíritus inmundos, están atormentando a la gente. Entonces, hoy en día, muchos creyentes o iglesias que antes trabajaban en liberar a los cautivos de estas cadenas, de estas ataduras, de estas manifestaciones espirituales de las tinieblas, hoy en día, como le digo, han naturalizado, han normalizado el Evangelio, no dándole esa oportunidad de que el Evangelio es sobrenatural, que hay un poder que se mueve a favor de la humanidad. No en vano está escrito de que Dios nos dio a nosotros toda autoridad, toda potestad, como dice las Escrituras, de hollar serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo poder del enemigo. Y hoy día, como le digo, no se está ejercitando, no se está llevando a cabo esa liberación como lo hacía nuestro Señor Jesucristo y muchos creyentes, muchos siervos de Dios en el tiempo pasado, eh, trabajaban en esto. El Evangelio se manifestaba con ese poder, liberando a las personas que estaban endemoniados, estaban atadas a las brujerías, a las hechicerías y tantas otras cosas o medios, fórmulas que usa el enemigo para poder atormentar, para poder esclavizar al ser humano. Y hoy en día se ve muy poco esta manifestación del poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque una vez que el enemigo consigue ese propósito de normalizar, de naturalizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces la iglesia se vuelve un lugar de recreo, ¿verdad? En el cual las almas van más a veces por compromisos, por temores, pero no con esa pasión, no con ese deseo verdadero de poder servir y adorar, alabar al Señor. La iglesia en realidad a veces está sirviendo como un lugar de terapia, ¿verdad? Donde la persona se siente muy bien, pero cuando regresan al hogar, cuando siguen su vida cotidiana, siguen atormentados, siguen complicados todavía con ataduras, con pecados que todavía lo tienen atado, con espíritus que todavía los atormentan. Es lamentable, pero es una realidad que se está viviendo. ¿Por qué? Porque ya los líderes dejaron algo tan importante, que es que el Evangelio es poder de Dios, es una manifestación del Espíritu Santo,
como dijo el Señor, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y también el apóstol Pablo dijo con mucha claridad que en el Evangelio la demostración del poder del Espíritu Santo es obvio, tiene que darse la manifestación del poder del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que viven, como le digo, con ataduras, llevando un evangelio normal, que si le duele, por ejemplo, la cabeza o tiene un resfrío o buscan cualquier cosa para poder no inmiscuirse en las cosas santas, ir a la iglesia, predicar el evangelio, visitar a los enfermos, estar sirviéndole al Señor, siempre buscando excusa a cualquier cosa, cuando la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Y si el evangelio es poder de Dios, en realidad ninguna de las cosas que puedan oponerse, cosas tan triviales, debemos nosotros en el nombre de Jesús desecharlas, echarla fuera. Ya no tenemos ese poder de enfrentar cualquier oposición, cualquier circunstancias adversa. Aquellas circunstancias adversas no nos permiten avanzar, no nos permiten estar libre. En realidad es triste ver que todavía creyentes que tienen tantos años en el Evangelio viven con raíces amarguras, de que, qué sé yo, mujeres que sufrieron una violación todavía, con tantos años en el Evangelio, siguen todavía sufriendo con ese mal, cuando la Biblia dice que el Evangelio es poder para liberar, poder para dar esa libertad, para poder sanar esos corazones, pero como en la iglesia no se está moviendo ese poder sobrenatural, entonces los hermanos, las hermanas siguen con el mismo problema de muchos años porque el poder del evangelio no se ha manifestado, soltando esa atadura, sanando a esos corazones que están heridos. Hoy en día podemos conversar con creyentes que tienen muchos años en el Evangelio y todavía siguen sufriendo estos tormentos, estos sufrimientos, que en realidad es porque no hemos entendido que Dios a nosotros nos ha dado tanta autoridad por el poder del Espíritu Santo para confrontar el mal, porque eso significa el Evangelio de Jesucristo, significa salvación, significa seguridad. O sea, nosotros tenemos que estar seguros, confiados en la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Permitir que el Evangelio haga esa obra en nosotros. Ese es lo que nosotros, esa es la posición que nosotros debemos de tomar. Hoy día cuesta de que se den testimonio de los cuales antes se escuchaba. Fíjense que antiguamente, estamos hablando, a ver, de unos, no sé si 15 o 20 años atrás, las iglesias aceptaban mucho los testimonios de poder, como la gente había, por ejemplo, aquel hermano que había salido de la drogadicción, ellos daban testimonio y la iglesia se gozaba, ¿verdad? Y muchos escuchaban este mover del Espíritu Santo, este testimonio, y en realidad se convertían al Evangelio. Personas que se encontraban en la misma situación, ¿verdad? De drogadicción, de alcoholismo, de brujerías, de hechicerías y todas esas cosas, eran liberadas con una palabra, con un testimonio, ¿verdad? Pero hoy en día, inclusive ya no se permiten tanto los testimonios, no se permiten porque no se ven estos testimonios como antiguamente se daban. Hoy en día, perdón, antiguamente uno podía decir, fíjense que esto es lo que Dios ha hecho conmigo.
¿De dónde me sacó el Señor? Por eso que el apóstol Pablo tenía sus razones por qué él decía de que el Evangelio es poder de Dios, de dónde el Señor lo había sacado, cómo Dios se había manifestado, cómo el Evangelio había cumplido ese poder libertador, lo había liberado de la esclavitud. Primeramente lo reconoce del pecado, lo reconoce, lo había liberado de la ley, lo había liberado de la potestad de las tinieblas, lo había liberado. Entonces, cuesta encontrarse con creyentes que puedan hablar con esa libertad, con ese entusiasmo, ¿verdad? Con esa seguridad como Pablo lo declara. El Evangelio es poder de Dios para liberar. Y se lo dice también a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 se dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo. Una vez más usa esa palabra avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Pablo sabía en quién había creído. ¿Ah? Él sabía en quién había creído. Y esa es la convicción que hoy nosotros necesitamos. Cuando uno sabe en quién ha creído, de lo que Dios ha hecho en su vida, en realidad las cosas cambian. Podemos nosotros con esa convicción, con esa seguridad, poder expresarlo a los demás, sin temor, ¿verdad? Porque sabe que Dios puede romper esas cadenas, puede liberar a aquellas personas, pero si nosotros mismos hemos naturalizado el Evangelio, lo hemos hecho tan normal, ¿verdad? Tenemos ese problema de poder comunicarlo, porque nosotros mismos nos encontramos a veces con ataduras que no podemos romper, que no podemos liberarnos de esa atadura, porque no hemos permitido, como le vuelvo a repetir, que ese poder del Evangelio se manifieste en nuestras vidas. Digo, ¿cuántos testimonios nosotros podemos o escuchábamos antiguamente, hermanos muy gozosos, muy alegres? El Señor me sacó de las drogas, el Señor me sacó de la prostitución. Mira lo que hizo Dios. Lo mismo que hace el apóstol Pablo, el Señor lo había sacado de esa condición en la cual él estaba. Y hoy día podía decir, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿verdad? Dios es poderoso para guardarnos a nosotros, ¿verdad? Para guardar nuestros depósitos. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha protegido, ¿verdad? De tantos ataques, de tantas manifestaciones espirituales de las tinieblas, de tantos males que aquejan a la humanidad. Hermanos, Dios todavía está sentado en su trono, Dios todavía gobierna, Dios todavía eh, tiene ese poder, Dios no ha cambiado. Somos nosotros, como le digo, los que vamos naturalizando el Evangelio, cuando la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de que Cristo es el mismo, de que Dios tiene el poder, de que Él no ha cambiado, que sigue siendo el mismo y quiere liberar. Pero si nosotros naturalizamos el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios va a operar? Si al naturalizar el Evangelio nosotros, hermanos, le estamos diciendo al Señor, ¿verdad? Vamos a vivir de esta forma tan normal, ya no vamos a permitir de que el Espíritu se mueva con ese poder que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? Cuando Cristo estuvo aquí, sabemos perfectamente cómo Él se movía en el poder del Espíritu Santo. Igual la iglesia primitiva, los apóstoles, los padres de la iglesia y hombres de Dios que levantó en la historia, cómo el Espíritu Santo se movía a través de estos siervos de Dios. Y hoy día Dios desea, anhela, ¿verdad?, de que esto no se pierda. El enemigo ha trabajado intensamente para llevar a la iglesia a que la iglesia sea un lugar de terapia solamente, no un lugar donde el poder de Dios se manifieste, ¿verdad? Y podamos salir de ese lugar y ver en ese lugar a brujos que llegan a la iglesia y puedan ser tocados, puedan ser liberados, a drogadictos que lleguen a ese lugar y puedan romperse esas ataduras, y a todo tipo de gente que está, pero que ya no puede más, que están siendo oprimidos, que están siendo llevados por el enemigo a quitarse la vida, que ya la gente no quiere saber nada con la existencia, ¿verdad? Porque ya no hay esa influencia del poder del Espíritu Santo que necesita esta humanidad, de ese evangelio del cual habla el apóstol Pablo. Es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios para salvación, para liberación, para seguridad y bienestar. Tenemos que creer a esta palabra. Gloria al Señor. Santo es el Señor. En Éxodo, el capítulo 14, versículo 13, también se habla de esta palabra sotería, donde el pueblo de Israel, ahí vemos cómo Dios protege, cómo Dios nos guarda, cómo Dios está allí al cuidado de nosotros. Cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al Mar Rojo, donde el enemigo le decía, porque Faraón decía que es tipo de Satanás, decía, ya no tienen salida, ya no hay forma de poder escapar del ejército que perseguía al pueblo de Israel para poder traerlos de nuevo a la esclavitud. Ellos estaban frente al mar, no había forma como poder ser liberado. Pero Dios, cuando promete algo, cumple, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que sea para Gracias, Señor. nosotros imposible, para Dios le es posible. Y es allí donde se menciona de nuevo esa palabra sotería, que es salvación, y Moisés dice, vean la salvación del Señor cuando el pueblo estaba, ¿verdad?, ante la espada y la pared. Entonces Dios le abrió el mar rojo. Ese es el poder que Dios quiere manifestar hoy día. Ese es el poder que Dios quiere manifestar, pero necesita gente que le crea, gente que crea que el evangelio es poder de Dios. Dios necesita gente que le crea, ¿verdad? Como el caso de Moisés, que dijo, vean ahora la salvación del Señor. A nosotros, en realidad, como el evangelio se ha naturalizado, ¿verdad?, y nos ha llevado a estar débiles ante estas necesidades de la gente. Cuando vemos una necesidad, en realidad nos sentimos débiles de poder decir, Dios tiene el poder para traer una solución, como antes se hacía, querido hermano. Yo a veces cuando cuento las experiencias que he tenido y que anhelo y deseo que esas experiencias se vuelvan hoy en día, también se manifiesten hoy en día, porque como les digo, el enemigo trabaja hasta que nos lleva a una situación en la cual ya no le creamos como creíamos antiguamente, ¿verdad? Antiguamente. Y es lamentable y cómo Dios puede estar hablándonos hoy día, a mí primeramente, hablándome,
¿verdad? Él no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado. Esta palabra no va a cambiar hasta el último día, hasta el último día, hasta que Cristo venga. El Evangelio, esta palabra va a estar allí. El Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación, para liberación, para seguridad, ¿verdad? Él nos da esa seguridad y Dios abre el mar rojo. Ya no había salida para el pueblo. Y este pueblo fue liberado, fue guardado del enemigo. Y eso es lo que significa evangelio, de que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito. Hasta el último día, Él lo va a guardar. Él tiene ese poder para hacerlo, querido hermano. Yo quiero orar, orar por mis hermanos, orar por las personas que tienen diversas necesidades y que le crean a Dios, que puedan creer al Señor. Cuánto recuerdo esas experiencias que he podido tener cuando he ministrado a personas con necesidades muy fuertes, que hoy día, como le digo, en las iglesias no se están aceptando. Personas que han estado oprimidas por Satanás, que ellos creían de que ya no había salida. Y solamente al usar el nombre de Jesús, porque creo en ese evangelio de poder, el evangelio glorioso, el evangelio santo, del cual tenemos que permitir hoy en día y confrontar a esas fuerzas espirituales de las tinieblas que están detrás, agobiando, atormentando a tanta gente. Ese evangelio de poder, donde nuestro corazón se enardece, ¿verdad? Se enardece al ver al enemigo cómo trabaja y muchos se encuentran impotentes de poder usar el nombre de Jesús, porque el enemigo a través de predicadores, a través de nosotros mismos, ha encargado de naturalizar el evangelio. Ya no somos capaces de confrontar a las fuerzas del mal que siempre han estado trabajando y siempre van a trabajar engañando, ¿verdad? Engañando al creyente. Conozco a cuántos creyentes, a cuántos hermanos de iglesias que van a las iglesias y, como le digo, solamente les sirven de terapia, porque llegan a la casa y durante la semana siguen en la misma condición de ataduras, de tormentos, porque no hay un evangelio de poder manifestándose en las vidas de los creyentes. Llegan personas con necesidades tan fuertes a la iglesia, pero salen en la misma condición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, confrontamos a las fuerzas espirituales del mal. En el nombre de Jesús, reprendemos a esos espíritus de las tinieblas porque tú nos diste esa autoridad sobre ellos. No se lo diste a los ángeles, le diste a tus siervos, a la iglesia, la autoridad para poder echarlos fuera. En el nombre de Jesús, a esos espíritus que están resistiendo, que están obrando en contra de muchos hijos tuyos, llevándolos a la pornografía, llevándolos a la prostitución, llevándolos, Señor, a hacer cosas indecentes. En el nombre de Jesús tienen su mente atadas. En el nombre de Jesús los reprendo y los echo fuera. Padre, aquellos que están atormentados por enfermedades que vienen del mismo infierno, reprendemos a esa enfermedad y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Proclamamos liberación de aquellas fuerzas espirituales, de hechicerías, de brujerías. En el nombre de Jesús, Señor, los echamos fuera a esos demonios, espíritus inmundos que operan atando a las personas,
manteniéndola, Señor, allí en ese estado, Padre, de pecado, de maldad, pecados de vicios, en las drogas, en el alcohol. En el nombre de Jesús reprendemos a esos espíritus de las tinieblas y declaramos a un evangelio de poder, un evangelio de lo sobrenatural, un evangelio, Padre, que cambia, que transforma al más vil pecador, a los que están atados en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación. Padre, hoy se ha naturalizado el evangelio, Señor, y hoy día se vive una vida, Señor, de adulterios, de fornicación tan normal dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús, porque el evangelio, Padre, lo han naturalizado. El evangelio ya no es ese poder que transforma, ese poder que compunge los corazones, Señor, de gente que está atada todavía al pecado. Por eso en esta mañana, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que sean desatadas esas vidas. En el nombre de Jesús sean desatadas de ese pecado que los atormenta, de esa enfermedad que lo tiene, Señor, oh Dios mío, oprimido. Reprendemos a esa enfermedad, Padre, y declaramos, proclamamos ese evangelio de poder, un evangelio glorioso. Aleluya, Padre. Y ha transformado vida, que ha cambiado vida, que ha sanado a enfermos, Señor, oh Dios. Creemos en tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.